Los derechos son burda y llanamente constructos sociales. No, nadie tiene derechos inherentes por naturaleza que le correspondan. Los derechos y las leyes son cosas que la sociedad ha construido para tener un cierto tipo de orden y cierto tipo de reglas y normas bajo las cuales vivimos. Em, pero es aquí cuando te empiezas a topar con cosas como que el feminismo de fondo llega a ser una utopía en el sentido de querer buscar una igualdad. Porque los derechos por sí solos, o más bien las mujeres dependen de los hombres para poder hacer valer sus propios derechos. La mujer no puede ejercer por sí sola sus propios derechos. Todo esto es observable, o sea, podemos ver qué pasa cuando las leyes fallan, pues tiene que haber el uso de la fuerza para castigar estas conductas, llámese esposar a alguien, llevárselo a la cárcel, encerrarlo, llamarle como quieran. Bueno, esto es hecho por hombres, en su gran mayoría. Entonces, el mismo patriarcado que el feminismo quiere o dice querer derrocar es al que acude para garantizar su seguridad y que sus derechos se cumplan. Entonces, bajo esa premisa entramos en lo que es un tema muy sencillo, que es la doctrina del uso de la fuerza, que es la que predomina en el mundo para ejercer todas las leyes que existen. Es decir, bajo este concepto, el feminismo, que por definición dice querer una igualdad, muestra que la igualdad es utópica, ya que no puede haber una igualdad real si las mujeres dependen de los hombres para hacer valer sus propios derechos. Y pues creo que el claro ejemplo, si lo queremos trasladar como a un caso práctico, pues es el Medio Oriente, ¿no? O incluso en Occidente, si todos los hombres se juntaran y dijeran, las mujeres a partir de mañana son esclavas, las mujeres no pueden hacer nada. Si lo volteas, no es cierto. Las mujeres si dicen mañana todos los hombres son esclavos, no hay manera de que lo puedan hacer. Entonces, bajo esa premisa, los derechos de las mujeres que dicen que ellas han ganado, pues realmente depende de que los hombres se los otorguen. Te Entonces, quedan 2 minutos 10. con eso cierro. Creo que no hay mucho que abordar, es muy, muy sencillo ese matiz. Va. Em, Pasamos contigo, Yele. Tu postura, 5 minutos. Sí, bueno, yo creo que es cierto que los derechos son constructos sociales, por lo mismo creo que los derechos no se regalan, sino más bien se van conquistando. Creo que no se puede invalidar el hecho de que pues, las mujeres protestaron, escribieron, dieron su vida, etcétera, para poder acceder a derechos que antes no tenían. Yo creo que ningún dominante, y no hablo solo de hombres, sino un dominante no cede los privilegios que tiene o como esta fuerza que tiene por voluntad propia. Siento que sí se ven obligados un poco tras presión social, si lo quieres ver así, protesta organizada, a ceder un poco eso y a cambiar un poco los papeles. Siento que me brinca un poco, ¿no?, el hecho de que los hombres sean solo los que permiten, porque me parece que, o sea, como que en mi cabeza no empata, porque yo digo, entonces si los hombres han sido siempre los que lo permiten, pues, ¿por qué? O sea, porque tuvieron que pasar tantas cosas para que entonces pudiéramos llegar aquí, ¿no? O sea, siento que tal vez hubiera sido más fácil solo decir como de, bueno, pues, órale, va. Entonces, eso me parece que como lo dije al principio, los derechos no creo que se regalen, y creo que de lo que va a ir mi postura. Ok, nada más, digo, ahí abordaste un poco más la postura de Mike. Me gustaría saber más tu postura, de dónde vienen los derechos de las mujeres.
Yo creo que los derechos de las mujeres vienen de la lucha, de la resistencia que han puesto. Y esa sería como mi respuesta corta, como de la lucha que ellas mismas han hecho a lo largo de la historia. Creo que de ahí vienen los derechos. Te quedan 2 minutos 40. ¿Con eso está suficiente o quieres agregar más? Con eso estoy bien. Perfecto. Entonces vamos a abrir debate. Vamos a empezar contigo para que analices la postura de Mike. Empezaste ahorita con lo que mencionaste, de que no crees que los derechos se los hayan otorgado a los hombres. Entonces, pero si vas a analizar mi postura, o sea, hazme preguntas de mi discurso de apertura y si no abordamos la tuya, pero dale. Venga. Sí, bueno, me gustaría como puntualizar un poquito el hecho de que se puede ver a lo mejor, si solamente lo ves así, ¿no? Como desde afuera, sin meterte un poquito más, sí se podría ver como que los hombres permitieron los derechos de las mujeres, porque al final, volvemos al punto, como ellos estaban en estas esferas de poder y ellos eran los que tomaban las decisiones, pues obviamente ellos eran los que de alguna manera tenían que permitirlos. Lo que me parece es que invalida un poco como esta lucha que se ha hecho y yo, por ejemplo, te podría mencionar algunos casos históricos, que no dudo que haya muchos más, pero también creo que esa es parte de esta estructura que se vivía, que luego pues no se les daba la visibilidad y muchos eran bajita la mano y no sabíamos, pero por ejemplo te podría mencionar a Olympe Gouache, que fue una francesa. Ella escribió el decreto de la mujer y la ciudadana, contraponiéndose a que después de la Revolución Francesa los gobernantes establecieron este decreto de los derechos del hombre, solo del hombre, en los que en ninguna parte se mencionaba, ¿no? Como la parte de que pues también había mujeres viviendo en su sociedad y que tenían, pues, que existían, ¿no? Simplemente. Ella escribió este decreto en 1791 y 2 años después fue acusada de conspiración y fue guillotinada, ¿no? Entonces, el hecho de decir que solo el hombre lo permitió sin tomar en cuenta... Eso que acabas de decir prueba mi punto. Sí, pero a lo que voy, o sea, lo prueba en el sentido de que el hombre es el que ha tenido de que si el poder. hombre dice la mujer no tiene más derechos, la mujer no tiene más derechos. Es que ese es justo el tema. A ver, hay que partir de la base de las prescripciones. La prescripción que yo estoy haciendo no es una prescripción moral de si eso es correcto o no. Yo no estoy partiendo de un descriptivo de es correcto que los hombres no le otorguen derechos a las mujeres, es correcto que no haya una igualdad en cuanto a que tengan mismos, o sea, eso es otra cosa, es otro tema. Pero eso no quita el hecho de que las mujeres, sus derechos vienen de los hombres, o sea, y podemos, si quieres, profundizar en eso. Bueno, no sé si tú quieras, o sea, la crítica interna más que nada es como para que tú me cuestiones a mí de mi discurso, si quieres como abordar, como para entender más cómo pienso, y si no, yo pues, de ahí puedo empezar a cuestionar, pero pues dale. Sí, o sea, digo, siento que no tengo como una pregunta como tal porque entiendo de dónde viene tu postura, porque yo también lo entiendo así, o sea... Pero no la compartes. No la comparto... ¿Por qué? De la raíz, ¿sí me entiendes? No la comparto de la raíz porque siento que eso invalida la lucha que hicieron las mujeres. Yo sí creo que si a lo mejor ellas nunca hubieran levantado la mano, chance seguiríamos igual, ¿no? Al final, sí, la decisión sí la tomó un hombre, pero si hubieran levantado la mano y los hombres dicen, me vale madres que levantes 10 manos, por lo que estás peleando jamás lo vas a tener, ¿qué hubiera pasado? Pues yo siento que si de por sí ya fue un movimiento que históricamente sí se reconoce que hubo violencia y todo eso, siento que hubiera sido peor. Eso, por ejemplo, dijiste, dieron su vida. Yo no conozco, que haya leído ningún caso que una feminista haya luchado a nivel físico al grado de dar la vida por el movimiento, por los derechos. Yo te puedo mencionar una. Nada más que su apellido está difícil, por eso lo estoy viendo aquí en mis apuntes. Se llama Emily Davidson, ella fue británica y ella literalmente se aventó enfrente del caballo del emperador como protesta. Ellas se amarraban y hacían huelgas de hambre para luchar por los derechos, por eso me refiero que luego sí fueron luchas densas. Pero por eso vuelvo a la pregunta, o sea,
los derechos de las mujeres. ¿Qué pasa en una sociedad si llega alguien y te agrede sexualmente? Y se denuncia y se encuentra al culpable. ¿Qué pasa? Pues se arresta al culpable. ¿Quién lo arresta? La autoridad competente. ¿Qué son quiénes? Pues los y las policías, jueces, bla, bla, bla. Los hombres, en su mayoría. En su mayoría. No, o sea, pero no es significativa, o sea, gran mayoría, no, más del 90-95%, creo que más del 95% de la fuerza de policías y de militares son hombres. Incluso en Estados Unidos, el porcentaje de mujeres que llega a ser desarmados por criminales es altísimo. Entonces, todo lo reduces al final del día en una sociedad al uso de la fuerza. Es más, incluso en las sociedades matrilocales, que ni siquiera te voy a decir matriarcales porque eso nunca ha existido, aunque las decisiones políticas en su mayoría recayeran en las mujeres, toda la fuerza o todo el cuerpo de fuerza siempre fue un monopolio de los hombres. Si querían que algo se ejerciera, hombres. Es decir, las mujeres jamás se han encargado de ejecutar las leyes por mano propia porque hay una diferencia abismal en la fuerza que en promedio tiene un hombre y en la fuerza que en promedio tiene una mujer. Entonces, por eso es que los derechos de las mujeres existen gracias a que el hombre se los otorga.